Cordial saludo. Mi nombre es Jennifer Paola Camacho Velázquez. A continuación vamos a contarles lo que vimos en esta fase, que fue el plan de intervención para acciones preventivas y correctivas a cargo de las compañeras Marta Ayala, Ariana Carreño y mi persona Jennifer Camacho. A continuación le voy a dar la palabra para que nos cuente un poco del caso que vimos en esta fase a la compañera Ariana. Listo. Muchas gracias. Entonces, nosotras nos basamos para hacer el plan, obviamente en un video donde nos muestra algo muy impactante que es la muerte de tres trabajadores en un proceso de construcción, pero más que todo de excavación. En estos procedimientos de excavación sobresale mucho las normas OSHA, pero como vemos en este caso, ocurre, digamos que una tragedia que es debido a que esas normas no son implementadas y no son tenidas en cuenta. Entonces, en resumen, estas normas nos pide que siempre evaluemos tanto el terreno, los elementos de seguridad, qué riesgos hay, qué podría pasar. Y en el caso específico del video, hay un derrumbe en el cual habían 5 trabajadores, 3 de ellos mueren y solamente dos, digamos que son exentos de esta tragedia, pero claramente se evalúan las posibles causas del colapso. Entonces ahí ya el video entra como a especificarnos qué tuvimos que hacer o qué se tuvo que hacer y fue de ese acontecimiento que entonces ya hicimos lo demás que vamos a presentar a continuación. Bueno, a continuación vamos a diligenciar lo que hicimos fue diligenciar el diagnóstico de acuerdo con las novedades encontradas. Entonces, le cedo a mi compañera Marta para que explique la primera. Bueno, Buenas noches, sí señora. Bueno, nos habla de que el diagnóstico de acuerdo a las situaciones encontradas en el caso. Hablamos de que los trabajadores, las actividades y tareas que desarrollan el cargo, la instalación de un tubo de drenaje en el fondo de una zanja, el hallazgo, problema o falla encontrada en el desarrollo de la actividad sin los elementos de seguridad, no contaban con los elementos de seguridad necesarios. Posibles causas del hallazgo, los empleadores no tuvieron en cuenta los reglamentos requeridos para excavaciones, teniendo en cuenta el reglamento de OSHA. Factores de riesgo encontrados, la posibilidad de derrumbe de la zanja y atrapamiento de los trabajadores por deslizamiento de la tierra. Posibles consecuencias, la salud de los trabajadores, muerte, trauma psicológico y politraumáticos. Posibles consecuencias para la empresa, pues posibles sanciones económicas, indemnización a las familias de los trabajadores, seguimiento y rehabilitación de los trabajadores sobrevivientes. bueno, seguiría Continúa mi nuestra compañera compañera. Ariana con el Listo. siguiente que sería supervisor. Ok, entonces también tenemos en este caso el supervisor. Las actividades y tareas sería la validación de las pruebas de suelo, la selección del tipo de protección contra los derrumbes, las inspecciones al sistema de seguridad implementado. Entonces, en el inicio del turno, después de una tormenta o de cualquier eventualidad y cuando las condiciones cambien. La falla encontrada, entonces claramente el hallazgo fue la ausencia de protecciones para los trabajadores en el caso de colapso de las paredes de la zanja, que pues era una posibilidad. Posibles causas del hallazgo, entonces dentro del caso no se menciona la intervención del supervisor,
ya sea para la validación de las actividades o para la toma de decisiones relacionadas con las medidas de seguridad requeridas para el trabajo. Factores de riesgo encontrados, ejecución de actividades sin el estudio profesional requerido para la actividad de alto riesgo. Posibles consecuencias a la salud del trabajador, pues un trauma psicológico. Y las posibles consecuencias para la empresa, entonces claramente sanciones legales, ya que hay un incumplimiento de normas de trabajos de alto riesgo. Bueno, entonces la siguiente diapositiva, continuamos con el cuadro, que acá nos indica entonces el coordinador, que es el personal de CCT, que identifica, es la persona encargada de identificar acción de peligros, evaluación de riesgos, implementación de medidas de control para la mitigación de esta clase de riesgos, la validación del cumplimiento de normas y pasos requeridos para el cumplimiento de la actividad desarrollada. Los trabajadores desconocían los riesgos de su trabajo, así como las medidas de emergencia que debían tomar ante esta eventualidad que posiblemente se puede presentar no solamente acá, sino en cualquier empresa. Hay que darles una charla que el personal del sistema de seguridad y salud en el trabajo debió dar antes de iniciar la labor. Dentro de este caso nos evidencia la presentación del personal del sistema de seguridad y salud en el trabajo, lo que implica una falta de planificación relacionada a las medidas que los trabajadores deberían conocer y cumplir. La ejecución de actividades sin el establecimiento de un plan de acción para este tipo de eventualidades que igual se pueden presentar, así pues cumplan con todos los requerimientos antes nombrados. Pueden presentar un trauma psicológico y esto puede acarrear unas sanciones legales, el incumplimiento de normas de trabajo de alto riesgo. Bueno, la siguiente es el personal de rescate. Este personal debe ser entrenado en la actividad de rescate que previene de un incidente o eventualidad se convierte en una fatalidad y más en una actividad de alto riesgo. Una ausencia de personalidad de rescate, que fue lo que en este caso faltó. Dentro del caso no se evidencia la presencia de estos. El deceso de 3 trabajadores debido a la intervención poco oportuna de personas a la hora del rescate. Pueden subir también, como anteriormente lo estaba nombrando, un trauma psicológico y las sanciones son legales. Igual el incumplimiento de todos estos estándares de seguridad que deben ser primordial en toda empresa, como anteriormente lo nombraba. Seguimos entonces con el siguiente paso, que es definir el tipo de acciones correctivas o preventivas para resolver las problemáticas evidenciadas en este caso propuesto y plantear las acciones correctivas y preventivas de acuerdo a los hallazgos encontrados. Entonces le cedo a mi compañera Marta la palabra con el primer hallazgo que pudimos encontrar. Gracias, compañera. Bueno, el primer hallazgo que encontramos fueron las excavaciones realizadas sin ningún tipo de control por parte de la empresa. La acción correctiva es implementar la normatividad de OSHA, dando cumplimiento a las normas para este tipo de trabajo. En la acción preventiva, capacitar al personal de trabajo, enseñando las normas e implementando el autocuidado y protección que se debe tener para cada trabajador. Sigue la compañera Ariana. Claro que sí. Bueno, el segundo hallazgo que encontramos fue no se realizaron o no se realizó el estudio de suelos antes de ingresar a realizar el arreglo o la instalación de la tubería. Entonces, como acción correctiva, sería tener todos los equipos de trabajo en excelente estado, tanto los de ejecutar el trabajo o los de reanimación. Y la acción preventiva sería realizar simulacros en periodos determinados para realizar pero bueno, para relacionar de manera inmediata, reaccionar de manera inmediata. Pues profundizando un poquito, entonces, pues durante el accidente, la actividad no se realizaron previamente, ni la implementación de seguridades a los trabajadores, y también hubo un desconocimiento total del terreno al que se iba a intervenir. Entonces, tras el análisis, pues la solución o la corrección así que proponemos es que ante un trabajo de excavación, el supervisor o el jefe debe tomar muestras del suelo y validar las características de ese para así poder implementar las protecciones necesarias.
Entonces es necesario que el jefe de obra emplee los insumos para tomar una muestra adecuada y pues una vez realizada la extracción, pues deben definir el tipo de suelo y así definir materiales, protecciones y pues las actividades específicas. Seguimos con el de que la empresa, lo siguiente hallazgo, la empresa no contaba con una persona calificada para este tipo de estudio en el ambiente laboral. Bueno, en este caso, la acción correctiva es tener definidos todos los tipos de mecanismo a la hora de realizar la excavación, como lo son el tipo de suelo y demás, muy conectada con la anterior. Y la acción preventiva sería que la persona encargada debe tener claro los estudios del suelo y materiales a utilizar para brindar seguridad a los trabajadores. De pronto, para aclarar un poquito este tema, es que es importante el personal necesario para evitar situaciones de riesgo. Entonces, en el caso no fue mencionado en ningún momento el accidente, ni las omisiones de seguridad por parte de la empresa, ni tampoco se evaluó la posibilidad no sé, de reevaluar qué personal tenemos y si están capacitados para esos trabajos. Entonces, la solución básicamente es como la contratación de coordinadores HSQ, personal de seguridad y salud en el trabajo, supervisores con el conocimiento para las actividades y pues el plan de acción en general es como establecer una línea de subordinación en donde se establezcan las actividades, tareas específicas, capacitaciones, todo como en pro de cumplir los procedimientos, normas, recursos pues en general. Y así pues definir actividades un poco más específicas en pro de digamos que eliminar o mejorar ese déficit en el hallazgo. Bueno, Ya puedes continuar. la actividad realizada, otro hallazgo fue la actividad realizada no contó con una planificación ni estudio requerido para trabajos de alto riesgo. En este caso, les faltó también tener los elementos adecuados para hacer este tipo de trabajos que permita minimizar la omisión e incumplimiento de las normas establecidas para este tipo de trabajos. Se deben, una acción correctiva, se deben implementar permisos de trabajo en donde los responsables de la actividad se encarguen por el cumplimiento de las normativas y procedimientos establecidos por la compañía. Una acción preventiva fue cualquier actividad de trabajo a desarrollar debe contar con una planificación, proyección y socialización con los colaboradores antes de implementarla. Esto puede asegurar que el personal pueda responder ante eventualidades que se presenten a lo largo, porque es decir, así uno cumpla con todos los estándares del sistema de seguridad, pueden suceder, porque han sucedido en algunas empresas este tipo de incidentes, pero si contamos pues con todo, como bien anteriormente lo decía, con una planificación, vamos a poder responder a este tipo de eventualidades que se presenten y evitar, en este caso, como pasó, que 3 personas perdieran la vida, lo que se pudo haber eh, no pudo haber pasado si se hubiera cumplido con este sistema de seguridad en salud en el trabajo. A todos muchísimas gracias. Esto fue lo que vimos en la fase número 5 y lo que compartimos en el desarrollo del curso. Muchísimas gracias a todos.